Una bruja me acecha. No recuerdo cuántas veces mi madre me advirtió sobre doña Leticia. Me lo decía una y otra vez. No la molestes porque es una bruja. Me lo repetía siempre, pero, la neta, a mí me molestaba mucho su forma de ser. No era una persona agradable, y eso se notaba de lejos. Todo empezó cuando tenía 14 años. Era un morro al que nada le daba miedo, pensaba que la vida era fácil y que nada malo me podía pasar. Me acuerdo perfecto, estábamos jugando fútbol en la calle de mi colonia. En esos tiempos no tenías que preocuparte porque pasara un carro, ni por qué te fueran a asaltar si se hacía tarde. Eran otros días, y nosotros, como niños o adolescentes, éramos de otro material, bien diferentes a los de ahora. Era súper común que el balón se fuera a las casas de los vecinos y tuviéramos que ir por él. A veces rompíamos macetas, ventanas, o hasta le pegábamos a la gente, aunque obviamente no era a propósito. Pero un día todo cambió. Le di un balonazo bien fuerte, y la pelota salió volando directo a la cochera de una casa. Rompí una maceta. Sin pensarlo mucho, corrí por el balón, adentrándome en la casa para tomarlo. La verdad, casi nunca me fijaba en esa casa, siempre pensé que estaba abandonada. Pero en cuanto abrí el cancel, algo raro me invadió. Un escalofrío intenso recorrió todo mi cuerpo, y con él llegó una sensación horrible de miedo. Empecé a temblar, como si tuviera frío, aunque estaba todo acalorado de tanto correr. Algo me decía que mirara hacia la ventana de la casa, y ahí la vi, una señora me observaba fijamente. Me asusté. Su mirada era tan penetrante que me provocó un malestar físico. Intenté hacerle una seña, como para explicarle que solo iba por mi balón, pero no podía moverme. Los brazos me dolían, como si hubiera estado cargando piedras enormes. Al final, tuve que retroceder y dejar mi balón ahí. En cuanto salí de su propiedad, el malestar desapareció. Todo volvió a la normalidad. Me senté en la banqueta, todavía sacado de onda, y mis amigos se acercaron a preguntarme si estaba bien. Les conté cómo me había sentido y les describí a la señora que vi, pero lo que me dijo uno de ellos me dejó helado. ¿A poco sigue viva esa vieja bruja? Me le quedé viendo, confundido, y le pedí que me explicara. Fue entonces cuando escuché por primera vez la leyenda de doña Leticia, la vieja bruja de la colonia. Me contaron que era conocida por hacer trabajos para gente poderosa, y que había abandonado su casa tiempo atrás para trabajarle a alguien importante. Pero decían que, durante su ausencia, la casa seguía viva. Por las noches, se veían luces encendidas, y a través de las cortinas se alcanzaban a distinguir las siluetas de personas desconocidas. También me contaron otra historia, de cuando doña Leticia aún vivía ahí. Una vez, los vecinos vieron entrar a una persona con cabeza de carnero. A mí esas historias se me hacían una jalada, pero mis amigos estaban al borde del asiento, bien metidos en el chisme. Como fuera, yo ya había perdido mi balón y quería recuperarlo. Así que decidí pedirle ayuda a mi mamá, para que hablara con la señora y pudiéramos recuperar lo que era mío. Jamás imaginé la reacción que tendría mi mamá. Como les decía desde el principio, mi mamá siempre me advirtió sobre doña Leticia. En cuanto le conté dónde había caído mi balón, me puso una cara de susto que solo le había visto una vez antes, cuando nos avisaron de la muerte de mi papá. Era como si hubiera visto un muerto. Una y otra vez, me dijo que no me metiera con esa mujer, que olvidara el balón, que incluso me compraría otro si era necesario, pero que dejara en paz a doña Leticia. Le pregunté por qué le tenía tanto miedo, si ya era una señora anciana. Entonces, me contó algo que me dejó helado. Resulta que cuando mi papá y ella llegaron por primera vez a vivir a nuestra casa, doña Leticia se presentó y les ofreció trabajitos especiales. Les dijo que podía hablar con los muertos, atraer dinero, fama, lo que quisieran, pero a cambio de la vida de la criatura que mi mamá llevaba en el vientre. O sea, yo. En ese momento, comencé a sentirme incómodo. Mi mamá siguió contándome que, desde que nací, esa mujer siempre estuvo interesada en mí. Apenas llegué al mundo, doña Leticia apareció en nuestra casa. No porque quisiera ayudarnos o darnos la bienvenida, sino porque quería verme.
Mi mamá me contó una ocasión en particular, cuando yo tenía apenas 2 meses. Estaba sola en casa, cambiándome de ropa, cuando doña Leticia llegó de repente. Ni siquiera esperó a que mi mamá la invitara a pasar, simplemente entró. La mujer le pidió que me dejara cargar. Mi mamá, sin pensar mal, accedió. Pero dice que apenas me tuvo en brazos, algo raro pasó. Solo habían pasado unos segundos cuando mi mamá regresó y la vio, relamiéndose los dedos. Como si hubiera metido las manos en un pastel y estuviera limpiándose el betún. Mi mamá, espantada, me arrebató de sus brazos. Doña Leticia, muy molesta, insistió en que quería cargarme más tiempo. Mi mamá se negó rotundamente. Antes de irse, doña Leticia le pidió algo todavía más aterrador, que me regalara a ella. Le ofreció suerte, dinero y fama a cambio de mí. Mi mamá, obviamente, la echó de la casa y le pidió que nunca volviera. Pero doña Leticia no se rindió. Mi mamá me contó que, a pesar de sus advertencias, esa mujer siempre encontraba la manera de aparecerse cerca de nosotros. Se paraba afuera de nuestra casa o me seguía a donde fuera. Incluso, dice mi mamá, que cuando salía del colegio, ella estaba ahí, esperando. Mi papá, cansado de la situación, decidió confrontarla. Un día fue a buscarla y le exigió que nos dejara en paz. Pero mi mamá nunca imaginó que eso desataría una serie de tragedias en nuestra familia. Después de ese enfrentamiento, mi papá enfermó de manera extraña. De un día para otro, comenzó a toser sin parar. Tengo vagos recuerdos de verlo vomitar y sacarse cabellos de la boca, cabellos que ni él sabía cómo habían llegado ahí. Mi mamá, por su parte, empezó a perder contacto con su familia. Sus hermanos y hasta mis abuelos maternos dejaron de hablarnos. No se presentaron ni siquiera en el funeral de mi papá. Ese día solo estábamos mi mamá y yo. De alguna manera, logramos salir adelante, aunque con mucho esfuerzo. Mi mamá pensó que todo había terminado cuando doña Leticia desapareció de la colonia. Un día simplemente se fue, y durante años no volvimos a saber de ella, hasta que yo se la mencioné. Es curioso cómo la vida de tantas personas puede cambiar con la simple presencia de alguien. Mi mamá me pidió que me alejara de esa casa y que, si llegaba a ver a doña Leticia, mejor le diera la vuelta y la ignorara. Sobre todo, me advirtió que si comenzaba a hablarme, no le hiciera caso y ni siquiera la mirara a los ojos. A decir verdad, con solo escuchar sobre ella ya me daba miedo. Una tarde, acompañé a mi mamá a comprar un pollo para hacer de comer. Íbamos caminando por la banqueta de nuestra calle, a pocos metros de llegar a la casa, cuando, de repente, apareció doña Leticia. Ambos nos quedamos petrificados, pero mi mamá reaccionó rápido y me tomó de la mano. La anciana pasó a nuestro lado y se nos quedó mirando. Nosotros seguimos caminando en silencio, mirando al frente, pero podía sentir cómo la mano de mi mamá temblaba mientras me apretaba con fuerza. Cuando doña Leticia ya estaba lejos, mi mamá soltó algo que me dejó helado. Esa vieja bruja no ha cambiado nada desde que la conocimos. Sigue igual que hace 14 años. En ese momento entendí que estábamos a merced de una bruja. Desde entonces, dejé de llamarla doña Leticia y preferí reconocerla por lo que era, una bruja. Un par de años después, o tal vez un poco más, la situación ya me tenía harto. Aunque intentáramos ignorarla, ella seguía presente, como una sombra que nunca se iba. Había días en los que escuchaba a mi mamá discutir con ella en la calle y me daba miedo que algo le hiciera. Temía perder a mi mamá como había perdido a mi papá. Cansado de tanto estrés, decidí que ya era suficiente. Quería confrontarla por mi cuenta y dejar las cosas claras de una vez por todas. Una tarde, mi mamá salió con sus amigas, y yo estaba en casa de un amigo haciendo tarea. Cuando terminé, en lugar de irme directo a casa, tomé otro camino, el que llevaba a la casa de la bruja. Recuerdo que con cada paso que daba, las piernas me temblaban. Yo intentaba convencerme de que era por el frío, pero la verdad es que tenía miedo. Estando frente a esa casa oscura, el aire se sentía pesado, como si algo me impidiera respirar con tranquilidad. Tomé una moneda y golpeé el cancel con fuerza.
Apenas lo hice, la puerta principal se abrió lentamente. Desde la oscuridad asomó su rostro. Me miró durante varios segundos, y yo me quedé petrificado. Pasa. Me dijo con una voz que se me clavó en los huesos. Una parte de mí quería quedarme afuera, darme la vuelta y salir corriendo. Pero otra parte, la que estaba cansada de tantas calamidades, decidió quedarse. Abrí el cancel y di un par de pasos hacia el interior. ¿Qué se te ofrece? Preguntó con una sonrisa torcida. Entre tartamudeos y palabras cruzadas, le dije que nos dejara en paz. Que si no quería problemas con mi familia, mejor nos dejara tranquilos y se fuera. La bruja se rió en mi cara. ¿Problemas? Ustedes son los que deberían tener miedo, no tienen la fuerza para deshacerse de mí. Le repetí que nos dejara en paz, pero esta vez mis palabras salieron con más fuerza. Al verla tan anciana y frágil, por un momento pensé que yo mismo podría derribarla y hacerla pagar por todo lo que nos había hecho. No me importa si crees que puedes derribarme. Me interrumpió, como si hubiera leído mi mente. Yo puedo contra ti. Me quedé helado. Esa maldita bruja sabía lo que estaba pensando. Sin decir nada más, me di la media vuelta y salí del cancel, pero no dejé de mirarla. Mientras me alejaba, ella no hacía más que carcajearse. Al llegar a casa, tomé una decisión: no le diría nada a mi mamá. No quería preocuparla, mucho menos después de haber hecho algo que le había prometido no hacer. Cuando llegó, traté de actuar normal, como si nada hubiera pasado. Le pregunté cómo le había ido, fingiendo tranquilidad. Pero esa noche, las cosas se pusieron mucho peores. Desde que mi mamá se enteró de que la bruja había regresado, decidió cambiarme de cuarto. Mi habitación daba hacia la calle, y pensó que así estaría más protegido. Ahora mi cuarto daba al patio. No teníamos un techo sólido en esa parte de la casa, solo una lona que, cuando el viento la sacudía, solía darme unos buenos sustos. Esa noche ya estaba acostado, leyendo un cómic que me habían prestado esa tarde. Intentaba distraerme, no pensar en lo que había pasado con la bruja. De pronto, escuché que el viento comenzaba a mover la lona, pero esta vez era diferente, el ruido era mucho más fuerte, como si fuera a arrancarla. Me asomé por la ventana para ver qué estaba pasando y, entonces, la vi. Sentada sobre la pared que daba a la otra casa, había alguien. Era una figura que, con un solo salto, podría entrar al patio. La lona seguía sacudiéndose con fuerza, dificultándome distinguir quién era. Pero en un momento, con la luz que salía de mi cuarto, pude verla claramente. Era ella. Me quedé helado. El corazón me palpitaba tan rápido que sentía que iba a salirse del pecho. Quería gritar, pedirle a mi mamá que viniera, pero no podía emitir ningún sonido. La bruja descendió lentamente, sin hacer ruido. Comenzó a mirar alrededor del patio, y entonces fue inevitable, notó mi ventana, iluminada por la luz de mi cuarto. No podía apartar los ojos de ella. Algo me obligaba a seguir mirándola, aunque todo mi cuerpo temblaba de miedo. Ella no parecía haberse dado cuenta de que la estaba observando, pero cada vez se acercaba más a mi ventana. Sentí que ese era mi final. De repente, una mano delgada se posó sobre mi hombro. Casi me desmayo del susto, pero para mi alivio, era mi mamá. Me hizo una señal de que guardara silencio. Su presencia me hizo reaccionar. Mis piernas volvieron a moverse, y en silencio nos retiramos de mi cuarto, dejando la luz encendida. Nos dirigimos directamente a su habitación. Ella cerró la puerta con seguro y empujó la cama contra la entrada para bloquearla. Me dijo, con un tono grave, que si las cosas se ponían peor, tendría que salir por la ventana y pedir ayuda a los vecinos. La ventana tenía barrotes, pero eran lo suficientemente amplios como para que yo pudiera pasar. Entonces comenzaron los ruidos. Las sillas de la cocina se movían solas, podía escucharlas arrastrándose de un lado a otro. Las voces comenzaron como un murmullo, pero pronto se transformaron en un coro extraño, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Y luego, la puerta de la habitación empezó a sacudirse violentamente.
nunca olvidaré esa escena. Mi mamá había apagado la luz y ambos nos habíamos arrinconado en una esquina del cuarto, esperando a ver qué sucedía. Ella sostenía con fuerza un vaso de agua. En ese momento, no entendía por qué. Inocentemente, pensé que tal vez el miedo le daba mucha sed. El contorno de la puerta se iluminó con un color brillante, intenso. La puerta temblaba con tanta fuerza que parecía que iba a desprenderse de las bisagras. La bruja empezó a gritar, exigiendo que le abriéramos. Era inútil escondernos, sabía perfectamente que estábamos ahí. La puerta finalmente cedió, y la cama que la bloqueaba comenzó a moverse. En ese momento, mi mamá tomó el valor que llevaba dentro. Cuando la bruja asomó la cabeza, le arrojó el vaso de agua directo al rostro. La bruja soltó un grito de dolor y retrocedió, quejándose. Mi mamá, aprovechando el momento, la sacó a empujones de la casa mientras ella seguía gritando. Antes de cerrar la puerta, mi mamá dijo unas palabras que nunca olvidaré. A las pinches brujas no les gusta el agua. Después de esa noche, no tuvimos opción, nos mudamos. Tuvimos que vender muchas cosas para lograrlo, y nuestra vida cambió por completo. Pero todo fue por nuestro bien, sobre todo por el mío. Supe que la bruja permaneció mucho tiempo encerrada en su casa. No salía, o al menos ya no se dejaba ver en la colonia. Poco después de mudarnos, perdí el rastro de ella. A veces, siento que esa vieja bruja aún me acecha. No la he vuelto a ver, pero de vez en cuando salgo de la escuela, me invade ese escalofrío que me recuerda lo que sentía cuando ella estaba cerca. Siempre he admirado a mi mamá por lo que hizo esa noche. Me dejó claro que, cuando se trata de proteger lo que amas, sacas valor de donde sea.